El ser humano es un viajero en el espacio y lo hace a través de su gran nave espacial llamada Planeta Tierra. A pesar de que durante mucho tiempo prevaleció la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar y que permanecía fija mientras que todos los demás componentes giraban a su alrededor. Fue hasta el siglo XV cuando Nicolás Copérnico comprobó todo lo contrario con su teoría llamada heliocéntrica. Con esta teoría Copérnico comprobó que la Tierra no permanecía fija, sino que más bien permanecía en movimiento. En su momento Copérnico demostró con algunas situaciones, como por ejemplo la sucesión del día y la noche. Hoy sabemos que la Tierra está en continuo movimiento, se desplaza con el resto de planetas y cuerpos del sistema solar, girando alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una de las teorías que fundamenta el movimiento de todo cuerpo celeste en la actualidad es la de la gran explosión, el Big Bang. Como todos sabemos, el producto de la explosión de toda la materia y la energía presente en ese momento y en ese espacio ha permitido que todo cuerpo celeste o toda materia haya salido disparada con tal fuerza y con tal magnitud que hasta hoy permanece el impulso, proporcionándole un movimiento estable a cada uno de los cuerpos. Como bien sabemos, el espacio está en vacío, por lo tanto, todo movimiento que se haya desplazado, todo movimiento que se haya generado, hasta el momento, mientras no haya algo que le impida o haya fricción que le impida el movimiento, todo cuerpo permanecerá precisamente en constante movimiento. El movimiento del planeta Tierra y los otros cuerpos celestes es regida por dos principales leyes. Una de ellas es la ley de la gravitación universal propuesta en 1687 por Isaac Newton, la cual predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos separados por una distancia determinada es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Es decir, en cuanto más grandes sean los cuerpos celestes y más cercanos se encuentren, con mayor fuerza se atraerán entre ellos. Las otras leyes que rigen el movimiento de los planetas son las llamadas leyes de Kepler. Estas tres leyes de Kepler consisten en lo siguiente. La primera ley: los planetas en su desplazamiento alrededor del Sol describen elipses con el Sol ubicado en uno de sus focos. La segunda ley manifiesta que las áreas barridas por el segmento que une al Sol con el planeta son proporcionales a los tiempos empleados para describirlas. Finalmente, la tercera ley manifiesta que el cuadrado del periodo de revolución de cada planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Es decir, que esta ley permite deducir que los planetas más lejanos al Sol orbitan a menor velocidad que los cercanos, puesto que el periodo de revolución depende de la distancia al Sol. Es momento de hacer la descripción y análisis de los 5 movimientos de la Tierra. Si bien es cierto, desde los niveles básicos de educación nos han demostrado y nos han enseñado que solamente persisten 2 movimientos principales, el de rotación y el de traslación. Sin embargo, en la actualidad se conocen 5 movimientos. De alguna forma, los 5 se realizan de manera simultánea. Los 5 movimientos son rotación, traslación, nutación, precesión y bamboleo de Chandler.
La rotación es el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje. Esto provoca la sucesión de los días y las noches, en un sentido de este a oeste. Hoy se sabe que nuestro planeta efectivamente rota alrededor de un eje que pasa por los polos en un periodo que por convención dura 24 horas, es decir, un día solar, aunque en realidad dura 23 horas 56 minutos y 4 segundos, lo que se considera como día siderio. En este movimiento da la impresión que es el cielo y el sol quienes se mueven, aunque en realidad nos damos cuenta que es la Tierra la que gira sobre su propio eje. Además, a este movimiento se le atribuyen algunos fenómenos visibles sobre la superficie terrestre. Tal es el caso de la formación de olas en los océanos, la formación de los vientos y su desviación sobre el hemisferio. Además, permite el enfriamiento diario del planeta. La velocidad que alcanza la rotación en su movimiento es de aproximadamente 1700 kilómetros en el ecuador. Gracias a ello, se permite la sucesión de los días y las noches, además que al ser humano le permite orientarse a través de los puntos cardinales. El movimiento de traslación es el recorrido que realiza nuestro planeta, al igual que los otros planetas alrededor del Sol, impulsados por la gravedad. En este recorrido se forma una elipse dentro de la órbita. De igual manera, se sabe que este movimiento se realiza en 365 días más 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Además, se sabe que el movimiento es de izquierda a derecha, con una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. Las consecuencias producidas por la traslación se puede considerar la sucesión de estaciones del año, la ocurrencia de temporadas más frías o más calientes a lo largo del año, ocurrencia de los eclipses al alinearse el Sol, la Tierra y la Luna sobre la eclíptica. Además, mediante este movimiento se puede considerar la división del planeta en zonas térmicas. Su duración se ha tomado de manera oficial en el tiempo como un año. En el trayecto de la traslación, tal como lo predijo Kepler, en el recorrido en forma elíptica que realiza la Tierra alrededor del Sol, con una inclinación del eje terrestre equivalente a 23.5 grados. De la misma manera, en ese recorrido a través de una órbita elíptica, habrá momentos en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol, llamado perihelio, que corresponde al mes de junio aproximadamente, mientras que en la zona opuesta, cuando se encuentra más alejado del Sol, es lo que se conoce como afelio, aproximadamente por el tiempo de diciembre. El movimiento de precesión es llamado también precesión de los equinoccios. Esto ocurre porque la Tierra es un elipsoide de forma irregular, aplastado por los polos y deformado por la atracción gravitacional del Sol, la Luna y en menor medida de los planetas. Esto provoca una especie de lentísimo balanceo en la Tierra durante su movimiento de traslación, lo cual es conocido precisamente como precesión. Este se efectúa en el sentido inverso al de rotación, es decir, en sentido retrógrado. El movimiento de precesión se genera porque la Tierra no es una esfera perfecta, sino que presenta un ensanchamiento ecuatorial debido a su rotación. El efecto gravitacional de la Luna y del Sol sobre este ensanchamiento hace que el eje de rotación de nuestro planeta, que está inclinado 23.5 grados con respecto a la vertical, no esté fijo en el espacio, sino que forma una circunferencia al describir una trayectoria sobre el eje terrestre. Asimismo, la precesión tiene una duración de 25.800 años y forma un diámetro de circunferencia que describe el eje sobre la esfera celeste de 47 grados, es decir, el doble de la inclinación del eje terrestre. Además, por efecto de este movimiento, el Sol describe una referencia alineada con el eje terrestre y una referencia llamada polar, la cual cambia
y al cambiar, por lógica, cambian las coordenadas astronómicas de los astros y el punto de intersección entre el plano del ecuador terrestre y el plano de la órbita terrestre, que se define como equinoccios. El movimiento de nutación es un pequeño vaivén que sufre el eje de la Tierra. Puesto que la Tierra no es esférica, por eso la atracción de la Luna hace un abultamiento ecuatorial en la Tierra, lo cual provoca precisamente el fenómeno de nutación. El quinto y último movimiento a analizar es el bamboleo de Chandler, el cual es una pequeña variación en el eje de rotación de la Tierra, descubierta por el norteamericano Seth Chandler en 1891. Este movimiento supone una variación de 0.7 segundos de arco en un periodo de 433 días. También es conocido este movimiento puesto que los polos de la Tierra se mueven en una circunferencia irregular de 3 a 15 metros de diámetro en un movimiento oscilatorio.